Eh, Presidenta, quiero agradecer su rol que ha jugado usted acá en este Senado, generando las condiciones de diálogo necesarias que este Senado requiere. Independiente de los resultados, creo que lo que usted ha hecho es meritorio y enaltece su rol como presidenta de este Senado. Quiero partir diciendo algo con absoluta claridad. Nosotros creemos que el crecimiento económico y el desarrollo son elementos claves. Desde el Partido por la Democracia creemos que Chile necesita volver a crecer con fuerza. Como decía el otro día, con el 2% de crecimiento solo vamos a repartir pobreza y eso no es posible. Hay que crecer a lo menos al 4%. Recuperar la inversión, generar empleo, entregar certezas a quienes decidan desarrollar proyectos en nuestro país. Esta convicción nunca ha estado en duda. El futuro del planeta, además, es bastante incierto, entonces es un tema muy relevante. Por esta convicción tenemos preocupaciones legítimas sobre este proyecto. Cuando el Estado decide dejar de recaudar, yo tenía aquí anotado, anoto 4.500 millones de dólares, y el señor ministro nos acaba de decir que eso se ha reducido a la mitad o un poco menos. Me parece una buena noticia, me parece interesante, ¿cierto? Pero claramente esto tiene la obligación de explicarse, ¿cierto? Porque estos recursos debiesen estar compensados y este proyecto simplemente, a nuestro entender, no lo hace, y esa ha sido una dificultad que ha atravesado la discusión de este proyecto. Las medidas compensatorias son claramente insuficientes, son inciertas o derechamente en algunos momentos inexistentes. Y se construye una promesa, que esto es un tema que yo quiero sincerar y que debemos preocuparnos, que se construye una promesa de crecimiento futuro como si bastara por sí sola. No tenemos la certeza que con las medidas que se toman sí haya más inversión, que es un tema que tenemos que discutir como país. Yo creo que es un tema que escapa incluso a los gobiernos, es un tema que tiene que ver cómo vamos a resolver esos aspectos. Para gobernar, ¿cierto?, no consiste en este caso solo en apostar. Un poco hay que apostar, ¿cierto?, porque los gobiernos cuando uno hace una promesa de campaña está apostando, ¿cierto? Hay una apuesta allí, ¿cierto? Pero consiste también en administrar responsablemente las finanzas públicas. Detrás de cada peso, ¿cierto?, como sabemos, que el Estado deja de percibir, hay decisiones concretas. Algún hospital, algún financiamiento hospitalario que deberá esperar, una infraestructura que se posterga, regiones que reciben menos recursos. Entre paréntesis, nuestra Araucanía en este momento no tiene ningún proyecto detonante desde el punto de vista de infraestructura que a uno lo llama a decir, pucha, que vayamos bien en ese sentido porque es muy interesante. Lo dejo ahí como un tema importante. Ayer justamente se comunicaron gente de la Cámara Chilena de Construcción conmigo, como sé que lo han hecho por su intermedio presidenta con el senador Rodolfo Carter y con algunos de la región, que sí nos preocupa que no hay proyectos detonantes en infraestructura en la región. El crecimiento económico es indispensable para todo esto, pero también, como decía, lo es la responsabilidad fiscal. Ambos objetivos deben avanzar juntos y no uno a costa del otro. Este debate ha dejado en evidencia otro problema, quizá aún más profundo, la forma en que el gobierno ha entendido la política. Y lo digo con cariño, con responsabilidad, pero es un tema muy importante para el futuro. Al gobierno le queda una buena cantidad de tiempo, ¿cierto? A nosotros también, entonces el modo de entender la política es un tema muy relevante. Desde el primer día la oposición ha manifestado una disposición permanente al diálogo. Hemos participado en mesas de trabajo, hemos presentado propuestas, formulado indicaciones, buscado acuerdos pensando en Chile, antes que en nuestras diferencias, que es lo que debiéramos estar siempre pensando. Y lamentablemente los resultados no han sido algo distinto. Estamos encontrando puertas cerradas en ocasiones, negociaciones que terminan desconociendo los anteriormente alcanzados, una forma de relacionarse que muchas veces ha faltado, ¿cierto? Ha faltado la buena fe entre quienes compartimos la responsabilidad de legislar. La política requiere confianza y la confianza se construye cuando la palabra empeñada vale, cuando los acuerdos se respetan, cuando nadie pretende sorprender a otro cambiando las reglas en último momento. Aquí ocurrió exactamente lo contrario, así lo entendemos nosotros en la bancada de senadores del Partido por la Democracia.
Este proyecto terminará siendo aprobado únicamente o mayoritariamente, casi exclusivamente por los votos del oficialismo, sin construir un acuerdo político amplio y sin incorporar de manera sustantiva los planteamientos de quienes representaron o representamos además una parte importante del país. Eso también tiene consecuencias económicas, porque la inversión, especialmente la inversión extranjera, no observa solamente la tasa de impuestos, observa la estabilidad institucional, la calidad del diálogo político y la capacidad de un país para construir reglas duraderas. Cuando una reforma tributaria de esta magnitud se aprueba sin consenso grande, pasando por encima de las otras fuerzas políticas, como si existiera una mayoría permanente e inamovible, lo que se transmite al mundo no es la fortaleza institucional, es más bien un poco de incertidumbre. Chile ha construido durante décadas una reputación internacional como un país serio, donde las grandes reformas buscan legitimidad transversal, porque se entiende que las reglas económicas deben ofrecer estabilidad en el tiempo. Y eso hoy día se ve algo debilitado. No es serio para nuestra democracia ni para nuestra economía reemplazar los acuerdos por imposición de mayorías circunstanciales. Las reformas tributarias, precisamente por su efecto a largo plazo, requieren amplitud política, diálogo genuino y vocación de entendimiento. Vamos a seguir defendiendo el crecimiento económico, vamos a seguir promoviendo una mayor inversión, seguiremos disponibles para construir acuerdos que beneficien al país sin dejar a nuestras regiones desprotegidas. Creo que eso es relevante, esa es nuestra tarea, nuestro mandato ciudadano y nuestro mandato constitucional, pero también seguiremos exigiendo responsabilidad fiscal, compensaciones reales para los menores ingresos que genera este proyecto y una forma distinta de hacer política. Una política donde el diálogo no sea una puesta en escena, donde los acuerdos se respeten y donde ninguna mayoría circunstancial crea que puede reemplazar la legitimidad que solo otorga el entendimiento amplio. Quiero ir al tema de la recalificación, ¿cierto?, de RCA recalificadas negativamente. Es importante, me parece esto, porque el Ejecutivo ha cambiado de posición 2 veces en menos de 24 horas y cada una de estas versiones merece ser nombrada en la sala para que quede constancia de que exactamente qué es lo que estamos votando. La norma original, aprobada en general por esta sala, hablaba de restitución de gastos. El titular de un proyecto cuya resolución calificación ambiental fuera evaluada en los tribunales. El 6 de julio, el Ejecutivo lo reemplazó por una indicación, la 105 MA, que calificó expresamente como falta de servicio del Estado, generando una indemnización automática a cargo del fisco, y apenas un día después, en la propia comisión, el Ejecutivo presenta una tercera versión que ya no habla de falta de servicio, sino que de error de parte del Estado, y que condiciona esa calificación a que la nulidad se funda en ciertas circunstancias. La omisión de solicitar información esencial, el incumplimiento de algún trámite, entre otros, dice el texto, dejando la puerta abierta a cualquier otro motivo que el propio tribunal quiera considerar. Yo creo que este es un tema que merece ser discutido seriamente. Yo he hecho reserva de constitucionalidad en la comisión en relación a este punto. Señora Presidenta, quiero agradecer, ¿cierto?, este tiempo. Creo que estamos llamados al diálogo, a generar las mejores condiciones de conversación y de diálogo para el país. He dicho. Del comparado a el número que fue aprobado entonces por mayoría en la Comisión de Medio Ambiente, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos no, el completo, porque eso no hay otra cosa, así que... Si se senador Celi, en los 2 minutos para defender. Gracias, Presidenta. Presidenta, esta norma debe rechazarse porque suprime la garantía técnica central del sistema de plan del manejo, que es el instrumento que define los objetos de la conservación, zonificación, usos permitidos y capacidad de carga, de modo que autorizar el ingreso en actividades productivas sin él resuelve la compatibilidad entre el uso y la conservación sin base técnica e invierte la lógica del régimen del SFAP. Así, la norma es regresiva respecto del estándar de la Ley 21.600 y contraviene los principios preventivos y precautorios. En la práctica, no resuelve el impacto y es cambiar la contaminación de un área protegida a otra sin la exigencia técnica de un manejo. Yo había colocado para ello como ejemplo que
relocalizar desde el Parque Nacional de Conquillío, donde está la laguna Arcoíris, a la Reserva Nacional Malalcahuello, laguna Pehuenco, no requiere plan de manejo, por lo tanto no hay ninguna protección ambiental. Gracias, presidente. Entonces mi invitación es a votar en contra. Claro que son casos. Gracias, senador. En votación del senador Celi. Senador Celi, por los 2 minutos. Gracias, presidenta. ¿Alguno de nosotros está de acuerdo que se cobre intereses sobre intereses? Eso es el anatocismo. Esta fue una indicación que promovió la bancada de diputados del PPD en el primer trámite y que se encuentra absolutamente dentro de las ideas matrices y esto es de manera evidente. Y el Ejecutivo nos ha enviado un proyecto que, además de rebajar impuestos, propone lograr lo que ha denominado la reconstrucción económica del país y de los hogares chilenos. Pues bien, dentro de esa lógica y tomando en cuenta que Chile tiene niveles de endeudamiento alarmantes, esta es una medida que beneficia directamente a la clase media, directamente a la familia que quiere ordenarse financieramente y que el sistema actual no se lo permite. Está además en plena armonía con las ideas matrices del proyecto, sobre todo, toda vez que el propio mensaje de reconstrucción habla de la reconstrucción económica y que las familias pueden ganar los frutos de su trabajo. Sabemos que difícilmente pueden hacerlo si viven encadenados a una deuda que se multiplica por sí sola por enésima vez. Por ende, no es una postura dogmática ni inadmisible. Lo que resulta poco admisible es la permisividad chilena, donde hay capitalización de intereses de deuda cada 30 días. Así las cosas, la indicación lo que hace es acercar a Chile al estándar internacional, donde existe cuantiosa literatura legislativa que prohíbe o al menos regula y pone límite a los intereses sobre intereses.